la arquitecta Patricia Sánchez. Ella fue legisladora de Pachacuti, pero continúa precisamente en este movimiento político. Arquitecta, gusto saludarla. Bienvenida sea usted a Radio Morena. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias a Radio Sucre. Radio Morena. Perdón, discúlpenme, por favor. A Radio Morena. Lo rectifico. Decía, abrazándole a toda esa audiencia de Radio Morena, a usted, señor Poveda, gracias. que le tengo tanto respeto porque Igual, lo he visto tanto sí. tiempo trabajando aquí, construyendo patria. ¿Cómo podemos analizar ya más tranquila la coyuntura política que está viviendo el país? El 21 fuimos a un proceso electoral. El pueblo en las 9 interrogantes votó mayoritariamente en 2 no. Por eso digo, ¿cómo analizar la coyuntura política cuando ya también las organizaciones partidistas y políticas tienen que dedicarse de lleno a la próxima contienda electoral para designar asambleístas nacionales, provinciales y también el binomio presidencial y por supuesto parlamentarios andinos? Doña Patricia. Gracias, Víctor Hugo. Sí. Bueno, yo creo que tengo una frase con la que creo que sintetizo lo que estamos pasando en este momento en el país. Y eso se llama, estamos viviendo un déficit de democracia. A pesar de que yo ya no tengo espacio en mi cartera para guardar todos los carnets de estos de votación, todos los certificados de votación. Sí. Fuimos a las urnas. Exactamente, ya no tengo espacio, tengo como 10 de los últimos procesos electorales. Exceso de democracia. No, el déficit, sostengo que estamos viviendo un déficit de democracia. ¿Por qué? Porque no significa que ir a las urnas no significa que los procesos electorales construyen democracia. Claro, son garantistas de la democracia, no. Para nada. Entonces, justamente en este momento en que vivimos un déficit de democracia, lo que se trata de justificar, lo que el sistema democrático, este sistema democrático burgués, pongámosle porque no se me ocurre en este momento otra palabra, ¿no? Lo que hace es ir a elecciones permanentemente para justificar que estamos en democracia y que somos un país democrático y que somos un país que respeta las instituciones. No, es totalmente lo contrario. Estamos viviendo momentos en donde no hay democracia y le voy a decir por qué. Estamos viviendo un apagón, una tremenda crisis energética. ¿Y eso a qué se debe? A que durante mucho tiempo no se ha pensado en este país una política energética nacional. Me acuerdo que en la época de Sixto Durán, algo se decía que este país es que el sector eléctrico de este país es uno de los más importantes y de los más potentes porque tiene un sistema nacional integrado. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Se discutía eso en el marco de los apagones de esa época. Sí. Bueno, ahora estamos repitiendo exactamente la misma situación y agravado, porque no se ha generado la electricidad que se necesita para el desarrollo del país, no hay propuestas alternativas, no hay plata. Estamos, ayer, si no me equivoco, se hizo público que ya el Fondo Monetario Internacional nos entrega 4.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagar deuda. Nos prestan plata para pagar deuda. ¿Qué significa esto? Poniéndolo en términos morochos. A los multilaterales pagan. Para pagarles a ellos. ¿Qué significa esto en términos morochos? Significa que si yo estoy endeudada en el banco con $10,000, hago un nuevo préstamo para pagarle al mismo banco. ¿Cuándo voy a salir? Y no tengo ninguna capacidad de inversión, no es para dar educación a mis hijos, no es para mejorar la vivienda, no es para para invertir en mi profesión, en mi negocio, lo que sea. No, nunca voy a crecer. Siempre vamos a estar, si no tenemos plata para invertir en inversión pública, en construcción, en vivienda, en salud, en educación, nunca vamos a salir de este hoyo en el que el déficit de democracia es que nos produce eso.
La democracia no la construyen los gobernantes. Ellos son representantes de lo que el pueblo decide en las urnas. La democracia... Del nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional, entonces, según su análisis, arquitecta Patricia Sánchez, ¿a qué responde? Porque algunos pueden decir, a lo mejor responde al tema técnico o a la parte política. ¿Es técnico, político? ¿Qué es exactamente el nuevo crédito que tiene o que ya está pronosticado que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional? Es eminentemente político y económico también, por supuesto. La consulta popular, la última consulta popular que se nos dijo a todos los ecuatorianos que servía para resolver toda la crisis de seguridad que estamos viviendo y que lo vemos que no es así, estaba pensada para garantizar un nuevo gobierno que responda a los intereses de la derecha que están representados en el señor Noboa. Resulta que esa consulta popular se perdió. O sea, en este momento la consulta popular no garantiza la reelección del señor Noboa. No. ¿Qué es lo que tendría? Entonces hay que crear nuevas situaciones para garantizar esa reelección. Y esa nueva situación es inyectar recursos al Ecuador para poder, durante estos pocos meses que quedan, 5 meses preelectoral, para que se genere alrededor del presidente Noboa una esfera de que él es un buen gobernante, de que logra reconstituir la deuda del país, de que logra conseguir fondos para invertirlos en el país y de que logra superar el escollo por el que estamos viviendo. Entonces, sí, ahí, en ese marco, se aprueba el proyecto. Un tema importantísimo. Desde la época del arquitecto Sixto Durán Ballén, este problema energético, surge el interrogante de parte mía. ¿Qué han hecho las organizaciones políticas precisamente para crear políticas públicas que favorezcan al ciudadano? Y le consulto a la ex legisladora del movimiento Pachacuti, la arquitecta Patricia Sánchez, por favor. Sí, bueno, voy primero a responder en términos particulares, porque su pregunta es en términos particulares. Solamente recordar aquí, haciendo una memoria en voz alta, es que desde que se constituye la CONAIE, que es el brazo organizativo del movimiento Pachacutic, siempre ha estado en las calles en contra o denunciando y resistiendo todas las políticas neoliberales. Y digo neoliberales porque es un término que engloba lo que significa más o menos políticas que están en contra de los intereses nacionales y en contra del pueblo internacional, en contra del pueblo y a favor del gran capital. Hemos estado en las calles en contra de que se firmen los tratados de libre comercio, porque todo tratado de libre comercio significa posteriormente arbitrajes internacionales, y después de 30 años o de 20 años que la CONAIE ha estado en la calle denunciando y luchando contra eso, es que el pueblo ecuatoriano se pronuncia en una consulta nacional diciendo no al arbitraje. ¿Cómo es de paradoja la vida, no? Hemos estado en la calle también, la última, retomo el último porque no voy a hacer un recuento de los 20 años de historia organizativa de la CONAIE, pero en el último levantamiento, en el 22, la CONAIE propuso 10 puntos urgentes para ser tratados en el país. Y entre esos, con el gobierno y se crearon mesas de diálogo. Y entre esos puntos estaban temas pero tan potentes y tan urgentes como el tratamiento que tenemos que tener con la deuda externa. Entonces, desde el espacio en el que yo participo, construyendo, haciendo organización, haciendo política, han habido respuestas. También hay una permanente resistencia frente al extractivismo de todo tipo: extractivismo petrolero en la Amazonía, extractivismo minero en toda la sierra, extractivismo, yo diría extractivismo
vinculado con los sectores inmobiliarios. Recordemos todos los desalojos que durante mucho tiempo, durante 5 años, se vivió la gente de Monte Sinaí, de Ciudad de Dios, 9.000 hectáreas de suelo de Guayaquil intervenidos. ¿Para qué? Para ser entregados en grandes políticas de vivienda, no para resolver los problemas habitacionales de la gente, sino para resolver los problemas financieros de las constructoras. Eso se llama también extractivismo urbano, ¿no? Porque es extraer renta. A eso se refiere el término extractivismo. Pero frente a estas opiniones, arquitecta Sánchez. Pero por otro lado, déjeme terminar la idea, porque parecería ser que solamente los indígenas han trabajado por este país. El movimiento plurinacional Pachacuti, porque no es personal, el movimiento plurinacional Pachacuti tuvo también un gran porcentaje de asambleístas, y en el régimen anterior, no todos, pero un gran porcentaje de asambleístas de su movimiento político estuvieron defendiendo la tesis neoliberal del gobierno del señor Lasso. Sí, solamente concluir, si me permite, señor Poveda, respecto a que junto con los indígenas también han habido voces potentes de otros lados de organizaciones. Claro. Han estado los artesanos, los comerciantes, han estado los educadores, la UNE, así es, gente que defiende el seguro social, muchas voces, pero claro, lo que pasa es que desde las organizaciones sociales generalmente lo que construimos son espacios de lucha, de resistencia. No tenemos el poder, somos el contrapoder, y es bastante difícil que los medios hegemónicos retomen esas luchas. Ahora, pasando a la última pregunta que usted me hizo. Sí, el Pachacutic tuvo una importante cuota de 27 asambleístas en el periodo 21-23, en el que yo participé. Con mucha honra y con mucho agradecimiento hasta ahora, permanentemente, toda mi vida, al pueblo ecuatoriano, a los compañeros que nos votaron y que nos llevaron a la Asamblea para que construyamos leyes en favor de los principios del movimiento y del pueblo ecuatoriano. Desgraciadamente, la opinión que yo tengo es que nosotros fuimos infiltrados como una nueva fuerza política que surgía y que se la vio con una buena representación. Fuimos infiltrados tanto por la derecha como por el correísmo acoto, correísmo, no digo ni el progresismo ni la izquierda, acoto. Fuimos infiltrados por el correísmo con la finalidad de acallar la voz nuestra del Pachacutic dentro de la Asamblea y ser el correísmo los protagonistas, los hegemónicos dentro de la Asamblea para llevar adelante su plan, su agenda. ¿Cuál era su agenda? Su agenda no es, hasta ahora yo no conozco una ley que proponga el correísmo en términos de país. Lo que yo viví en esos 2 años fue una agenda muy particular del partido, una agenda que era cómo nos libramos de los juicios políticos que tenemos, cómo traemos a todos nuestros enjuiciados que están afuera, cómo nos sacamos de esa estela que nos acusan. No estoy haciendo juicio de valor si son reales, si son irreales, sino que hay hay alrededor de 15 ministros que han estado acusados y que están huidos. Entonces, ese es un gran problema político para el correísmo. Y lo que el correísmo hace es utilizar el espacio visible, el espacio potente, el espacio en donde ellos están haciendo política en este momento, que es la Asamblea Nacional, para desde ahí avanzar en su agenda personal. Pero esa agenda personal significa utilizar la institución más importante que tiene el país, que es la Asamblea Nacional, y que debería servir para fiscalizar y para generar leyes en favor del país, lo utilizan en términos personales. Y ahí es cuando lo que le estoy diciendo, se conecta con el tema del déficit de la democracia. Ahí, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de cómo nosotros estamos viviendo una situación en donde hay un partido político que tiene secuestrada
la Asamblea, por su mayoría de votos, que define mucho el rumbo de este espacio político y que no genera procesos democráticos, procesos que ayuden a la institucionalidad del país. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, le digo, fuimos infiltrados tanto por el correísmo como por la derecha. Y como por la derecha, ¿por qué? Porque, claro, los votos de Pachacuti eran decisivos. Yo me acuerdo que habían sesiones en que un voto definía hacia dónde se inclinaba la balanza, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia los intereses de quién y hacia los intereses del otro lado. Un voto. Y yo estuve participando en un periodo en donde viví un cáncer, ¿no? Con un cáncer encima, con quimioterapia encima, y tenía que sacarme el suero de la quimioterapia e ir a votar a la Asamblea, porque ese voto era el que decidía. Pero por mantenerme en el cargo, no usted, una coidiaria suya, llegó a negociar con el gobierno del señor Lazo. Hablo de doña Guadalupe Llori, que ahora que se están aclarando algunos temas, metástasis y purga, se señala que negociaban mantenerla en la presidencia de la Asamblea Nacional con acciones de protección. Acciones de protección a la señora Guadalupe Llori, sí, del movimiento Pachacuti. Así es, efectivamente, nosotros sí nos hacemos cargo de ese tipo de cosas como movimiento político responsable. Evaluamos todas esas situaciones y específicamente en ese momento, desde la Asamblea, lo que hicimos algunos legisladores es salirnos de esa bancada que estaba orientando hacia una línea, bueno, la señora Llori no era la jefa de bancada, sin embargo, decidía por la bancada. Y como no habíamos algunos asambleístas que no estábamos dispuestos a ser parte de la agenda de la derecha en este país. ¿Por qué? Porque estábamos yéndonos en contra de los principios ideológicos, de los principios programáticos de nuestro movimiento, de los principios éticos de cada uno de nosotros. Simple y llanamente decidimos no acudir a ninguna de las reuniones convocadas por la señora Llori. Ahora, vamos adelante frente a las próximas elecciones. Arquitecta, suena el único nombre como precandidato a la presidencia de la República al señor Leonidas Issa. ¿Qué opinan desde la costa? Porque hemos conversado con el coordinador nacional de Pachacuti y dice que el planteamiento es unánime. Sí, Costa, Sierra y Amazonía ya han hecho sus convenciones regionales y todas ellas han propuesto a Leonidas Issa como el candidato del movimiento Pachacuti. Esto seguramente va a ser ratificado en la Convención Nacional que se realizará en la ciudad de Quito el 1 de junio. Ya estamos convocados, ya tenemos fecha, seguramente se va a ratificar el nombre y seguiremos trabajando y apoyando y seguiremos en esta gran minca que la hemos comenzado, que no es ahora, que la comenzamos desde hace muchísimo tiempo, en esta minca que construimos y que ofrecemos al pueblo ecuatoriano con la finalidad de ser un eje importante en los cambios que este país necesita. Muy bien, muchas gracias. Tiempo de nuestro enemigo. Rápido. ¿Volverá a participar en esta contienda electoral Patricia Sánchez? Bueno, nosotros tenemos un principio dentro del movimiento Pachacuti que es de la renovación. Ya. Justamente para no crear esos nexos permanentes y esas formas corruptas cuando las personas se enquistan en un puesto, se va generando. En definitiva, no participará. Mi deseo personal es no participar. Muy bien. Yo creo que se puede construir espacios políticos y se puede construir sociedad y se puede construir cambio desde todos los espacios. Muy amable a la arquitecta Patricia Sánchez, ex asambleísta del Movimiento Plurinacional Pachacuti. 8:32 a.m, una ligera pausa, pero retornamos con más de Morena Noticias, primera emisión.